Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuina de Territori, el proyecto dels Magasinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia, que pone en valor los productos de temporada y a productores locales. Hoy nos hemos venido hasta Palmera, en la comarca valenciana de la Safor, para charlar de nuevo con Vicent Todolí en la fundación que lleva su nombre, Todolí Citrus Fundació, un homenaje a los cítricos, un huerto citrícola que defiende este producto tan nuestro y que además tiene más de 500 variedades de estos cítricos, de estas frutas que además tienen mucha conexión con otros lugares del mundo, pero que afortunadamente tenemos aquí cerquita este rincón maravilloso para poder descubrirlos. Esta fundación está dedicada a la investigación y también hay mucho desarrollo en cuanto al tema gastronómico, que es algo que nos interesa mucho en Cuina de Territori. Moltes gràcies, Vicent. Gracias. Un placer que nos recibas en una nueva ocasión, porque ya hace 4 años Luis Cañizares, director de los Magasinos, te entrevistó. ¿Qué ha cambiado en estos 4 años en la fundación? Bueno, que los árboles han crecido y también que hemos incorporado nuevas variedades, aunque algunas de ellas aún no se ven porque están en proceso de germinación. Porque hemos importado unas variedades de Japón, es un proceso muy largo, pero ahora están, cuando importas una variedad de fuera de la cuenca europea, se tienen que limpiar genéticamente para evitar que traigan cualquier virus o cualquier enfermedad que podría terminar con toda la citricultura. Por lo tanto, es un proceso largo porque, bueno, primero yo iba a Japón, voy aún 2 veces al año a investigar tanto arte, que es mi trabajo principal, como cítricos, porque Japón es el país que conserva todas las variedades antiguas porque lo tienen como un tesoro. Entonces cada prefectura, que es cada provincia o región, los preserva y los pone en valor, de modo que realmente cuando alguien de esa prefectura va a otro sitio, que lleva de regalo los cítricos de esa prefectura. Y entonces fue primero un proceso de investigación, después decidir cuáles importamos, porque es un proceso muy caro, y ahora están germinando y esperamos ya injertarlos en el huerto en 1 año o 2, pero claro, las frutas no las verás hasta dentro de 4 o 5 años las primeras, y ya dar frutas, pues 7 años. Es un ejercicio de paciencia que me viene muy bien, porque yo siempre estoy viajando y esto me obliga un poco a parar y observar, pensar y concebir el tiempo de otra manera. También a conectar con el territorio, porque tú has comentado en alguna ocasión que realmente creaste este proyecto, esta fundación, para preservar el paisaje. Exactamente. En tu caso eres historiador de arte, pero también, y quizá tiene más peso, ¿no?, en el proyecto actual, aunque hay una combinación de ambas ramas, eres 5ª generación de citricultores, porque tu familia, nos comentabas en la anterior entrevista, llegó en el año 1600 a esta zona, 1609, desde Menorca, exactamente, y se dedicó cuando ya expulsaron a los moriscos. Y se dedicó ya tu tatarabuelo al tema de los cítricos. Exactamente. ¿Cómo heredas tú toda esta pasión por la citricultura? Bueno, pues yo realmente yo me dediqué al arte, pero sí que tenía un interés en la agricultura, sobre todo en regeneración de zonas agrícolas devastadas. Entonces, mi primer proyecto fue en 1990 en La Foradà, en Vall de Gallinera. Yo solía ir a dar paseos botánicos con Joan Pellicer, el gran botánico que inventó el término diania, que incluía desde el Mondúber hasta el Mongó. Y allí esta zona había sido devastada por incendios, entonces había una finca abandonada, apenas había árboles, tenía unos terrazas de muros de piedra seca en forma de luna creciente, precioso, pues estaban ya casi todas destruidas, y dije, ¿y si comprara esto y lo restaurara? Era de los propietarios, y entonces también tiene una casa en ruinas, una casa de piedra, y ahí empezó todo en el 90. Entonces ese fue mi primer proyecto agrícola. Para mí también era llegar a un mundo donde que vivía en otro tiempo. Allí no funciona el teléfono, no hay luz, el agua era agua de cisterna,
con lo cual tienes la sensación de que nada había cambiado en centenares de años. Está muy cerca de la Foradà, que es donde 2 veces al año pasa el sol en el equinoccio de otoño y el de primavera, un lugar con carácter un poco sagrado, digamos. Y digamos que a mí me ayudaba mucho a limpiar todos mis sentidos y también mi cerebro. Y el segundo proyecto fue un jardín de palmeras con 17 variedades, que está aquí al lado de la fundación, en el 2000. Y ya empecé el proyecto citrícola a finales de los 90, porque murió un vecino y mi padre dijo, ¿por qué no compras la tierra del vecino, que seguro que la viuda no quiere, y así también te incorporas a la tradición familiar de tener siempre un terreno agrícola? Y dije, pues vale, sí, dice, y podemos hacer una pequeña colección de cítricos antiguos y nuevos. Lo compré, pero después ya en el 2012 más o menos es cuando me enteré de que, o el 11, de que había un proyecto de desarrollo urbanístico que iba a liquidar la mayor parte del paisaje citrícola del pueblo, que es el paisaje de mi infancia, y que también afectaba a la tierra de la familia, que ya no era mía, era de mi hermano, porque mi hermano es el que continuó la tradición agrícola. Él empezó ya en jardinería, ¿no? Y cuando me enteré de esto es cuando dije, bueno, ¿qué podría hacer para detenerlo y para preservar el paisaje? Entonces se me ocurrió, digo, pues mira, esta colección que tengo pequeña podría ser mucho más ambiciosa, y en lugar de 25, pues ir a 300, ahora tenemos 500. Y entonces empecé a investigar dónde podía conseguir estas variedades, muchas de ellas en Italia, y con eso ya fui, bueno, primero le compré a mi hermano la tierra adjunta a la que yo tenía, y ya fui al ayuntamiento, al alcalde, y le propuse una fundación de cítricos única en el mundo, la mayor o de las mayores plantadas en tierra, porque hay muchos coleccionistas que tienen en invernaderos, en macetas. Y entonces les propuse, si paraban el proyecto urbanístico, yo me dedicaría a la fundación. Y entonces, bueno, lo aceptaron, pero también con la condición de que comprara a mis vecinos. Entonces ya hemos comprado 24 vecinos. Aquí todos minifundio, es tierra muy fértil, muy cara también. Pero bueno, ese fue el modo de conservar un paisaje que está aquí desde que llegaron los árabes en el siglo X y XI, que ellos son los que traen los cítricos, y el modo de cultivo, el regadío, que lo traen de Persia, lo que se llamaba el jardín persa, que era un jardín cerrado, que era un huerto productivo, con plantas aromáticas, cítricos, granados, frutales, y con un sistema de regadío muy innovador, que es el que después traen aquí. Ese jardín cerrado, que el emperador Ciro estableció siempre a una jornada de viaje en todo su imperio, porque él no quería quedarse, sino cuando viajaba en estos jardines, se llama Paradisa, que es el origen etimológico de la palabra paraíso. Y de hecho, tanto para los persas como para los árabes, era el sitio más cercano al paraíso en la tierra, ya que apelaba a todos los sentidos, por una parte, y por otra parte también porque no perdían las hojas, y por otra parte hay muchos cítricos que son reflorecientes, es decir, que florecen varias veces al año, y entonces hay momentos donde ves la flor, el fruto maduro y el fruto verde, con 3 generaciones, que era un símbolo de eternidad y fecundidad. De todas las variedades de cítricos, tenemos aquí una representación, esas 500 variedades, nos comentabas que comenzaste a plantar en el año 2012, ¿no? En 2014 se consolidó, se creó la fundación, y desde el año 2018 aproximadamente esta fundación es visitable. Exactamente. Vamos a coger, si te parece, un par de cítricos de esta cesta para que nos expliques cuáles son. Pues por ejemplo, estos dos, que son tan distintos, son la misma especie, que es el Citrus medica, cidra, en valenciano ponsil o cedrat, que es, curiosamente, llega también de Persia. Lo descubren
los botánicos que iban con Alejandro Magno en Meda, Persia, en el 350 a.C. más o menos. Alejandro Magno muere en esa expedición, pero lo traen a Grecia y ya Teofrasto habla de él, de Malum Medicum, la manzana de las Medas. Y llega al Imperio Romano y Virgilio canta sus excelencias en las geórgicas y después también Ovidio, y se convierte en un fruto mítico, en un fruto que es un símbolo. Era el cítrico más caro, la fruta más cara que existía en Roma. Si un melón valía un sestecio, esto valía 24 y era solo para los muy ricos, para los aristócratas. Y entonces se empieza a generar una leyenda en torno a lo que era la fruta del huerto de las Hespérides. El huerto de las Hespérides tenía una fruta que se llamaban las manzanas de oro. Manzana, bueno, porque malum significa fruta redonda, se traduce como manzana, pero fruta redonda dorada. Los romanos, algunos de los historiadores romanos empiezan a decir que las frutas de oro del huerto de las Hespérides no eran manzanas, eran cidras. Esta manzana de oro era el regalo de la diosa Gea, la diosa tierra, a Hera, con motivo de su boda con Zeus. Y entonces le encargan a Hércules, como último trabajo, que la robe y que las traiga a Roma. Las roba, por eso tiene que matar al dragón que las cuidaba, y a partir de ahí se convierten en símbolo que se llama ópera, obra de arte. ¿Por qué? Porque es lo que hizo que Hércules fuera inmortal, aunque después cometió un fallo y muere. Bueno, entonces, ¿la inmortalidad qué es inmortal? La obra de arte que trasciende, la ópera. ¿Y cuál es el precio que recibe el artista? La fama, la eternidad, ¿no? Entonces, aquí hay gente que me dice, qué feas. Digo, no, lo que para ti era fea, para los antiguos era un objeto de adoración. ¿Por qué? Porque eran raros, porque eran monstruosos, eran deformes. Entonces, ya cuando llega a Florencia, que es donde empieza el coleccionismo de cítricos, empieza el gran duque Cosme I de Medici, sobre todo a través de su mujer, que era Eleonora de Toledo, hija del virrey de Nápoles, fundan el jardín de Boveri, y empiezan a coleccionar cítricos, pero en maceta, porque allí hace mucho frío. Y entonces construyen estos edificios especiales para mantenerlos en invierno, con calefacción, que se llaman limonaie o orangeries en Europa. Ahora, las orangeries ahora son casi todos museos o restaurantes, pero con eso se inicia lo que se llama citrusmanía. Desde mitad del siglo XVI hasta final del siglo XVIII, en toda Europa los nobles tenían orangeries, coleccionaban cítricos y se los intercambiaban. Es el inicio de la llamada citrusmanía, que dura hasta final del siglo XVIII, porque entonces con la Ilustración deciden crear jardines, pero con especies que vienen de otros continentes, raras, y entonces ya, digamos, entran en cadencia los cítricos. Aparecen en el arte, también cuando Jean Van Eyck llega a Valencia, descubre también la cidra, una cidra más pequeña, y entonces cuando pinta en un retablo a Eva, en lugar de poner una manzana, le pone una cidra. Y entonces ya empiezan también a representar también la cidra o cítricos como el árbol del paraíso, como la fruta que le dio Eva a Adán. De hecho, hay veces algunos que tienen un melón como esto y dicen, eso es un mordisco de Adán, en este caso. Sí. Y muchos artistas empiezan a representarlos, digamos que ya se convierten en la fruta más representada en la historia del arte y la más coleccionada. De hecho, hay cuatro tratados solo sobre los cítricos, ninguna otra fruta. Uno primero, que era un tratadillo, realmente, que lo escribe un médico de Sevilla en 1540, pero después los grandes tratados, el primero es un italiano, el Ferraris, del 1650, después se publica 30 años después uno en Holanda, después en el 1720 el Volkamer en Nuremberg, en Alemania, el Galesio en el siglo XVIII y en el siglo XIX Riso Poitou en París. O sea que, digamos, que han surtido una fascinación que no hay ninguna otra fruta que se pueda comparar.
¿Y por qué crees que los cítricos a lo largo de la historia y en el mundo, como decías, en el mundo antiguo, también en el mundo del arte, han generado tanta fascinación y a día de hoy quizá están tan desprestigiados o quizá no los valoramos lo suficiente, sí, bueno, sí. sobre todo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, bueno, siempre pasa lo mismo. Yo, el origen de, digamos, el primer cítrico yo lo compro en Ischia, que era una sidra parecida a esta, la isla que es enfrente de Nápoles, en el 2005 más o menos, y me lo traigo aquí a lo planto en el Jardín de Palmeras. Pero ya después, en el 2010, yo colaboraba con Ferran Adrià en la asociación en cultura, y me dice, en Perpiñán hay un invernadero que tiene muchas variedades de cítricos. ¿Te interesaría verlo? Digo, por supuesto. Y voy, efectivamente, un sitio donde no podían tener cítricos porque hace frío, los tienen en macetas, los entraban en invernadero en octubre y los sacaban en abril. Digo, ¿aquí que no pueden tener cítricos? Esa gente hace este esfuerzo, y en Valencia, que es la tierra de los cítricos, nadie ha hecho esto. Dice, hazlo tú. Y me quedó en la cabeza. Digo, pues el pequeño huerto que tengo podía dedicarlo pequeño. Pero digamos, este fue... Y esta felicitación existe entre la gente que no los tiene. Cuando hay, por ejemplo, Goethe, cuando llega a Italia, dice, el París donde florece el limonero. O sea, realmente en el norte de Europa tiene una fascinación, pero uno no aprecia lo que tiene. Y después también, como aquí realmente lo que conocen son los cítricos de supermercado, pues bueno, pues no tiene mucho, tienes 3 o 4 variedades y basta, y todas iguales. Claro, no tienen esta diversidad genética, ¿no? Esta diversidad morfológica. Aparte también tienes los perfumes, que es el aceite esencial que está en la corteza, tienes el color, tienes el tacto, tienes el sabor, o sea, que tienes 4 sentidos. El quinto sentido, que sería el del oído, es el viento y el agua, que es y los pájaros que cantan, ¿no? Digamos pero eso, claro, eso ya no es en el exterior, tiene que estar en el interior, sí. Y continúa sobre todo, ahora por ejemplo, hoy hemos tenido esta pareja que ha venido adrede de Arizona a ver la fundación. Hace 2 semanas tuvimos a alguien de Japón, alguien de Canadá. Vienen adrede, porque es un lugar único y es gente fascinada con los cítricos. Aún existe una fascinación, pero te digo, para la gente que no lo tiene, sobre todo en el norte, que tienen inviernos fríos y grises, de hecho yo lo llamo en inglés the fruits of the winter sun, las frutas del sol de invierno, claro. Entonces esto para ellos es como el sol. Entonces, aparte de que también tienen vitamina C, con lo cual ayuda también contra las rigores invernales, ¿no? También se empleó contra el escorbuto con los marineros, bueno, o sea que realmente es la fruta más simbólica que existe y con mayor número de variedades. ¿Por qué tantas variedades? Los cítricos hibridan y mutan con facilidad. Hibridan es cuando viene un insecto y pica la flor de uno y lo va a otro. Atraen mucho a los insectos, pero tanto los buenos como los malos, también a las pestes, ¿no? Pero entonces, al hibridar tanto, pues da lugar a esas variedades morfológicas que no encuentras en otra fruta. Una manzana siempre es una manzana, una pera es una pera, un melón es un melón, pero que te digan que esto es un cítrico, esto es otro, y esto es otro, es que no lo parecen, ¿no? Entonces, claro, durante el Renacimiento consideraban que era una prueba de la grandiosidad de la creación, que permitía estas criaturas tan diferentes, ¿no? Desde luego nos falta mucho conocimiento acerca de los cítricos y una muy buena manera de conocerlos de cerca es venir aquí, claro, a la Fundación, a Todolí Citrus Fundació, aquí en Palmera, en la provincia de Valencia, que además desde hace varios años, nos comentabas, desde el año 2018 aproximadamente, hacéis visitas guiadas los fines de semana. Exactamente. Se puede reservar a través de vuestra página web, así que quien esté viendo este vídeo no tiene excusa para venir, porque a lo largo de, bueno, desde el otoño hasta el final de la primavera, exactamente, hacéis visitas, hacemos visitas y son de grupos reducidos donde se explica la historia de los cítricos, se prueban, se huelen y se camina, porque al fin y al cabo es un jardín, no es un huerto comercial de cítricos, porque no están plantados con grandes distancias entre ellos. Tenemos otras variedades, ahora tenemos el agret, ¿no?
dejamos que crezcan las hierbas, no utilizamos ni pesticidas ni herbicidas, entonces, y también dejamos, no los podamos en redondo como una poda comercial, sino que dejamos que se expresen. Tenemos algunos árboles como eso que son centenarios, este tendrá más de 150 años, que aprovechamos para, como en Jurassic Park, resucitar variedades antiguas que en extinción, porque vamos al primer injerto, hacemos una hendidura y hacemos que brote y ahí nos salen variedades que ya no existen. Entonces es también un proceso de recuperación, ¿no? que no, solo por hacer en este caso, con los animales, esto es complicado. Vicent, ¿qué sientes cuando miras hacia atrás y ves todo lo que has creado y estás creando? Bueno, pues siento que he tenido una vida plena. Entonces, pero vamos, miro siempre el presente y el futuro, porque es un proyecto que yo quiero que continúe, por lo tanto, ese es mi legado, digamos, es mi museo. Yo he hecho museos para otros, este lo he hecho para mí, y como mi legado a futuras generaciones, pero también transmitiendo no solo este amor por la diversidad, sino también por la protección de un bien que está en peligro, como es la tierra de cultivo, el paisaje, ¿no? Mucha gente, de hecho, muchas veces compramos huertos abandonados y vamos a comprar uno abandonado y nos dicen, no, yo no quiero venderlo. Algún día igual ya vendrán y construirán. Están todos a la espera de que... Y os digo, mira, usted tiene tierra, no un solar. Entonces su obligación sería cuidar esta tierra y pasarla a sus hijos y ellos a sus hijos, a las generaciones venideras. Si todos hicieran lo mismo, no habría agricultura. No solo eso, nos extinguiríamos porque si el suelo lo cubre de cemento, ya no es suelo, ya no cumple las funciones que tiene que cumplir con respecto a lo que es el clima. Y eso realmente es un gran peligro. La gente solo mira a corto plazo, no a largo plazo. Es un gran peligro. Es un gran peligro, desde luego, como dices, ¿no? Esa mirada cortoplacista. ¿Qué opinas de la problemática que hay con los cítricos en la Comunidad Valenciana? También ese monocultivo de cítricos que muchos agricultores están cambiando ahora por otros cultivos. A mí, con tal de que conserven la tierra, me da lo mismo, aunque hagan melones, me da lo mismo. Lo que quiero es que no la devasten con cemento. Mientras haya tierra, oye, aquí también los cítricos a nivel, digamos, mayoritario, se empiezan a plantar a mitad del siglo XIX. Antes había caña de azúcar, había viña, había moreras, o sea, sí, estaban lo que se llamaban los huertos árabes, que tenían cítricos y tenían también hierbas aromáticas, tenían también grano, eran lo que se llaman jardines productivos. Entonces eso era lo ideal, tener jardines que encima son útiles, pero tiene que ser un jardín, ¿no? Y esto es hay una enorme presión urbanística. Los alcaldes cuando llegan a una... dicen, pues para financiarnos, construir solares, recaudar. Y bueno, aquí aquella ley, vamos a la ley de los PAIs, que empezó en el 2000, donde aunque tú no quisieras construir, venían, te cogían la tierra, te dejaban un solar, te quitaban la mitad de la tierra y encima tienes que pagar una fortuna. Y la perversión es que a un agricultor lo convertían en un especulador cuando no era su trabajo. Entonces, esto, y psíquicamente esto vuelve. Ahora, de nuevo, parece ser ya también que quieren que en la tierra agrícola pueda construir quien quiera. Y esto es el final, es suicida. Además, el jardín, que tú empleas mucho esa palabra, tiene un componente de belleza. Ya no es solo esa recuperación del territorio, por supuesto, sino también esa función estética que cumple la naturaleza. Y tú mencionabas el pasear, ¿no? Ese estado meditativo en el que también entramos cuando y también estamos en un lugar bello. Es beneficioso para la salud mental, porque eso es un lugar donde eres consciente de cuál es tu lugar en el mundo, te sientes parte de del pasar del tiempo y te limpia los sentidos y la cabeza, ¿no? Entonces, vamos, digamos, es un jardín crea siempre ilusión. Y el gran problema de salud mental es cuando desaparece la ilusión, ¿no?
porque sabes que cada día va a cambiar, ves cómo crece, ves lo que da, lo cuidas, pero si tú lo cuidas, él te cuida a ti. Yo recuerdo durante el COVID, que cuando nos encerraron en casa, yo decía, qué suerte tengo, porque yo, imagínate, gente enterrada en apartamentos, y yo aquí podía caminar durante varias horas. Y decía, si salvas a la tierra al final te salva a ti. Ese es el verdadero lujo. Terminaría con esta frase, pero me faltan un par de preguntas. Vale. Me parece una frase redonda, casi para finalizar. Para conectarlo un poquito con la parte gastronómica, sé que también aquí en la Fundación, desde hace unos años, trabajáis con cocineros y aparte de que investigáis todas esas variedades y los usos botánicos y medicinales. También los gastronómicos. También aplicaciones gastronómicas. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, los cítricos son una medicina. Porque, por ejemplo, yo recuerdo hace años, cuando alguien tenía la tensión alta, le decían, no tomes sal, ponte un poco de zumo de limón. Entonces, digamos, utilizado como condimento, es un superalimento. Encima han descubierto que las naranjas sanguíneas, como los pomelos rojos, etcétera, eso que da color, sean, en el caso de las sanguíneas son antocianinas, en el caso de los pomelos son licopenos, son potentes antioxidantes. Son muy ricos en polifenoles, con lo cual ahora se ha convertido en un superalimento. Pero es que esto, las cortezas tienen estos aceites esenciales con muchas propiedades curativas. Por ejemplo, hay la bergamota, que es muy difícil de comer. Pues bueno, el zumo han descubierto que es buena contra el colesterol. Hay la chicuasa, una mandarina pequeña de Okinawa, es buena para las alergias. O sea, aparte de todas estas posibles aplicaciones, en cocina los fruticos se utilizaban sobre todo para condimentar, más que el vinagre. Por ejemplo, hasta el siglo XVII no se condimentaba con zumo de limón, se condimentaba con zumo de naranja amarga, naranja agria. De hecho, aún hay recetas en Andalucía de este pescado que se finalizan con naranja agria. ¿Por qué digo se finalizan? Porque no es bueno cocerlos a más de 45 grados, empiezan a desarrollar notas no muy agradables. Puedes hacerlo en salmuera, en crudo, o cocerlos con agua y azúcar. Lo que es caramelizar, y ahí sí que no desarrollan estas. Pero en el resto de la cocina se recomienda en crudo o como condimento. Y vamos, nosotros desde hace varios años nos llegaron unos distribuidores, los mejores distribuidores de verduras en Inglaterra, que distribuyen a 200 restaurantes de alta gama en Londres. Y yo decía, mira, nosotros solo distribuimos vegetales de proximidad, pero como en Inglaterra no hay cítricos, vosotros seréis nuestra proximidad, pues nos encanta tu proyecto. Y cada 2 semanas se llevan 4 o 5 palets. Y ahora llegas a algunos restaurantes a Londres donde dice langostinos con Todori citrus, o Todori daiquiri. Se ha convertido en marca. Estamos introduciendo esas variedades que antes se utilizaban muy poco, o en otras culturas, en esta digamos, cocina de alta gama, y esto también es una posibilidad para... el problema del abandono de tierras es también que al ser pequeñas extensiones no son rentables, solo las grandes extensiones son rentables, pero con un mercado de nicho y una buena distribución, entonces podría hacer que alguien que tiene solo 3 o 4 negadas, pues oye, que esto pudiera ser rentable, o al menos que no perdiera dinero. Y esto podría paliar el abandono del cultivo de tierras, que este abandono es la raíz de la devastación urbanística. Cuando una tierra se abandona, dicen, no da dinero a construir. Lamentablemente, como decías tú, es algo imparable, pero desde aquí lanzáis ese alegato en favor de la tierra, del territorio, además de un oficio como es la citricultura, que ya tu tatarabuelo comenzó, en tu caso decíamos 5ª generación, y hay un verbo que también empleas mucho, que me gusta, que es trascender. Entiendo que tu objetivo con la fundación es precisamente ese, ¿no? Sí, como el arte. El artista cuando hace una obra de arte es porque quiere trascender, ir más allá.
dar a conocer mundos que previamente no existían. Y este es un ejemplo. Pues un placer, Vicent, charlar contigo. Nos quedaríamos otra hora más, pero invitamos a quien esté viendo este vídeo a que visite esta maravillosa fundación ubicada en Palmera, en la provincia de Valencia, en la comarca de la Safor, que está muy cerquita además de Denia, del mercado gastronómico de los Magasinos, y que quien nos esté viendo también, que sea cocinero, que tenga un negocio de hostelería, que sepa que también vendéis cítricos y que además aporta ese granito de arena a la fundación para que viva muchos años y para que podamos descubrir esta herencia citrícola en forma de jardín bellísimo, que además nos regala mucha belleza, ¿no? en estas visitas siempre que venimos. Muchísimas gràcies. Moltes gràcies, Vicent. Un plaer. Plaer. I gràcies.